Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal lagunero, tinerfeño, pluralista, para todo el archipiélago. Y bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa de debate en el que todos ustedes pueden participar. Les animamos a ello a través del correo electrónico que en este momento tienen ustedes a pie de pantalla. Pueden enviarnos todo tipo de opiniones, de puntos de vista, de observaciones, en fin, pueden expresarse libremente y nosotros procuraremos atenderles, siempre en la medida de lo posible, claro. Ha sido durante varias fechas, todavía hoy, noticia, lo va a seguir siendo, porque es algo que de alguna manera, evidentemente, ha tocado de lleno a el ser, no solo lagunero, tinerfeño, de toda la diócesis, ¿no?, que fue el incendio del obispado. Y en este Canal 8, pues como una modesta aportación a animar a todos ustedes a esa colaboración que la diócesis en este momento necesita, durante días pasados, y vamos a seguir, se está pasando un vídeo, se está pasando pues un mensaje que va a ser el pórtico de este programa. Ese mensaje, entiéndanlo a ustedes, todos ustedes, tengan las ideas que tengan las posiciones que tengan, entiéndalo como un mensaje de solidaridad, como un mensaje de identidad, como un mensaje de esperanza, ¿no? Vamos pues a ver, a que todos ustedes vuelvan a ver, porque todos ustedes son televidentes del Canal 8, vuelvan a ver una vez más, repetir ese mensaje. Todas aquellas personas que deseen hacer una contribución solidaria para recuperar uno de los monumentos emblemáticos de Canarias con mayor valor histórico, el Palacio Salazar, sede del Obispado de la provincia, puede realizar su aportación incondicional a la cuenta habilitada en Caja Canarias. Cuenta Pro Restauración del Obispado. Caja Canarias, 2065 0021 15 3000 24 82 28. Las aportaciones, que seguro que serán muy generosas, también pueden ser anónimas. Bien, pues este era el pórtico del programa y ahora lo vamos a iniciar con este título de obispado. Nos acompañan en el estudio y tenemos que agradecer el que hayan aceptado la invitación de Canal 8, el don Miguel Delgado Díaz, consejero de Cultura, Patrimonio Histórico, Museos y Deportes del Cabildo Insular de Tenerife. Don Miguel, bienvenido. Gracias. También nos acompaña don Antonio Pérez Morales, vicario general de la diócesis nivariense. Don Antonio, bienvenido. Gracias. Asimismo, tenemos que darle la bienvenida a don Antonio Pérez Godiño, teniente alcalde y portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna. Don Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Y igualmente, don Adrián Alemán de Armas, profesor universitario, periodista, historiador. Yo diría que en este caso también especialista en patrimonio lagunero. Don Adrián, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Bien, vamos a escuchar ese informe inicial elaborado por los servicios informativos del Canal 8 y que no tiene ninguna pretensión, ni muchísimo menos, sino de introducirles a todos ustedes que son los auténticos protagonistas de este debate, ¿no? Vamos a escuchar ese informe inicial. El Palacio de Salazar, que desde el siglo XIX fue adquirido para ser sede de los obispos nivarienses, fue construido en 1664, siendo uno de los inmuebles claves en la declaración en 1999 por la UNESCO del casco histórico de La Laguna como Bien Cultural Patrimonio de la Humanidad. Hace 3 semanas, el lunes 23 de enero de 2006, los perplejos ciudadanos de La Laguna veían con sus propios ojos cómo este emblemático edificio barroco, seña de identidad de Aguere,
se convertía en cenizas gracias a un devastador incendio que en pocas horas acababa con años de patrimonio histórico y moral. Aun cuando la participación fue masiva con medio centenar de bomberos que trabajaron a destajo en su intento de apagar las llamas, solo tras las descargas de 2 helicópteros se logró controlar el fuego, que no quedó completamente extinto hasta la madrugada del martes 24. Si bien antes, ya la alcaldesa de La Laguna, Ana Oramas, con voz entrecortada, anunciaba la pérdida total de la sede del obispado. Se perdió el Palacio Salazar y con él mesas del siglo XVII, juegos de sala de estilo neoclásico, espejos de inspiración romántica, la colección de retratos de los obispos de la diócesis y consolas del siglo XVIII y XIX que no serán recuperados jamás. Tampoco la biblioteca privada del reciente nombrado obispo Bernardo, con más de 4.000 volúmenes, ni sus enseres personales que ardieron con todo lo demás, ante sus ojos, que no pudieron en momentos contener las lágrimas ante el desastre. Pero no todo quedó perdido. La solidaridad y humanidad de un pueblo ha salido con más ímpetu. Cuando aún no habían transcurrido una semana del lamentable hecho, ya el obispado había recibido más de 330.000 euros en donaciones a través de 2 cuentas abiertas para colaborar con la restauración de la sede episcopal. Por otra parte, el Instituto Nacional de Patrimonio se ha comprometido a aportar una partida para las primeras intervenciones de emergencia que se realicen en el Palacio Salazar, una vez dispuesto el informe técnico definitivo. Ahora, por disposición unánime de las diferentes fuerzas políticas que conforman el Ayuntamiento de Aguere, será la Casa Anchieta la sede provisional de la diócesis nivariense, mientras duren los trabajos de rehabilitación y restauración del edificio siniestrado, que según técnicos costará, como mínimo, unos 6 millones de euros. Habrá que esperar un largo tiempo, por lo menos 3 años, para que los uneros vuelvan a tener ante sus ojos el Palacio Salazar restaurado. Pero en el aire que tras el desastre la sensación de inseguridad en el casco histórico y la posibilidad de que hechos como este puedan volver a repetirse. Y sobre todo, la necesidad de plantar a la mayor urgencia posible un plan de protección de todos los edificios que hacen que La Laguna sea una ciudad tan hermosa como es. Este ha sido el informe inicial con este título de obispado y iba a intervenir en primer lugar don Miguel Delgado. Bueno, la verdad que viendo estas imágenes uno se vuelve a sobrecoger como lo hicimos ese día, ¿no? La verdad que me parece, se ponen uno los pelos, las carnes de gallina y los pelos de punta, como solemos decir, ¿no? Pero bueno, los hechos son así y tenemos que aceptar la realidad de esta pérdida entrañable y querida y fundamental para el patrimonio de la Laguna y de Canarias. Y bueno, pues yo creo que ahora lo que nos queda es el camino por delante y del futuro ver qué se va a hacer con esto. Efectivamente, recordando estas imágenes, ese momento de hace 3 semanas, pues la verdad que uno revive esos instantes dolorosos y tristes, ¿no?, que aún están muy cerca. Y bueno, se trata ahora de mirar atrás para aprender de las cosas que son mejorables, pero sobre todo, pues ir viendo un futuro mejor para La Laguna, para toda Canarias y también en el caso, ya que estoy yo representando a la diócesis también, para lo que significa el obispado más allá del patrimonio, para nosotros que son todos los servicios, ese pulmón de la diócesis pueda funcionar. Don Antonio, ha habido versiones en las que no sé si serán ciertas o no, pero que han estado circulando ante la opinión pública de que los servicios de incendios, etcétera, etcétera, el agua, tal, que no funcionó correctamente. ¿Eso fue así o no fue así? Efectivamente se han dicho muchas cosas sobre el particular, pero con el pasar del tiempo y de los días, cuando ya tenemos quizás las mentes un poco más frías y vemos todo el tema con cierta distancia, y aparecen los informes técnicos. Yo de hecho aquí traigo un informe que, bueno, consiste tampoco en leerlo, pero sí hablar sobre él, del Consorcio Insular de Bomberos, donde se dice que desde el primer momento los hidrantes, que son exactamente los mecanismos dispuestos por el Consorcio de Bomberos para atender emergencias como este incendio devastador en el casco histórico, que además fueron colocadas en su momento a petición expresa de los técnicos del Consorcio de Bomberos. Es decir, no están colocados de forma caprichosa por el Ayuntamiento, y esos hidrantes significaron unas cantidades de agua inmensas, concretamente como 67.000 litros a la hora,
Una expulsión que fue impresionante, los que estábamos allí. Yo tuve que estar muy pronto porque me llamó, por cierto, la señora alcaldesa, que estaba en Santa Cruz en aquel momento, en una firma de un convenio, creo que en el Cabildo Insular, y me dijo, vete corriendo porque hay algún problema de fuego en el obispado. Los bomberos tardaron, y también constan los informes, 4 o 5 minutos, e inmediatamente cuando se abrió el primer hidrante, que está a 5 metros de la puerta principal del obispado, concretamente en la acera de enfrente del Palacio del Elcaro y de la acera también de enfrente de la Universidad de San Fernando, es decir, la Real Sociedad Económica. Ahí apareció un hidrante y la fuerza del agua fue impresionante. Hay 17 hidrantes como eso y, como digo, y creo que es un punto importante despejar en este primer momento, fueron colocados de forma estratégica a petición del Consorcio Insular de Bomberos en su momento. Muy bien. Bueno, yo tendría que decir con respecto al informe que se acaba de leer, muy bien por cierto, que dice que puede volver a repetirse, y hay que decir que lo del obispado no tiene nada que ver con la situación en que se encuentra la ciudad. Es decir, lo del obispado fue un accidente casual, una mala suerte, y lo de la ciudad puede ser muy grave. Es decir, la ciudad no tiene recursos, no está arbitrándolos, pero no los ha arbitrado todavía todos los recursos para protegerla. No tiene nada que ver el incendio del obispado con lo que pudiera suceder en la ciudad. En la ciudad hay 110 casas abandonadas, con más de 50.000 metros cuadrados fuera de uso, con patios totalmente colapsados de escombros y de cajas y de no sé cuánto, que hay que actuar de inmediato. Y no estoy siendo alarmista, pero no confundamos una cosa con otra. Lo del obispado fue un hecho casual, accidental, desgraciado, y lo de la ciudad es un hecho que está ahí avisándonos de qué es lo que puede pasar. Don Antonio, no perseguimos en este programa ni en este canal ningún tipo de morbo ni parecido, no es nuestra intención, y por eso hemos dejado pasar unos días para ya hacer el programa con cierta perspectiva, es decir, y bueno, y de luego con voces autorizadas que son ustedes, ¿no? Usted fue testigo presencial. Desde el punto de vista humano, ¿cómo describiría usted esa impotencia? Porque desde el punto de vista humano, ustedes tuvieron, gracias a Dios, la suerte de que no hubo desgracias personales, ¿no? Que es el primer valor, digamos, en el plano positivo de esa tragedia, ¿no? Tragedia sí, pero no humana, sí, afortunadamente, ¿no? Pero ¿cómo se vive y cómo vive usted como vicario general junto a nuestro obispo, que acaba, digamos, de tomar en sus manos pues la responsabilidad de la diócesis y que se queda absolutamente, ¿cómo diría yo?, sin nada, ¿no? Sin nada material. Sin nada material, ¿no? Sin nada material. ¿Cómo vivió usted esos? Bueno, ¿Cómo se viven? Yo lo viví, podría sintetizarlo en dos momentos distintos. El primer instante de cierto nerviosismo, como saben, estábamos justo al lado de la habitación donde comenzó el incendio, y cuando nos avisaron que había fuego, pues mientras unos estaban intentando apagarlo con los extintores, yo fui de los que bajé a llamar a los bomberos, que ya les habían llamado por otra parte, pero aún así hablé con ellos y esperé a la policía local y tal. Entonces ese primer instante era como que esto es una cosa menor. Y bueno, pues de hecho salimos de la habitación donde estaba reunido el Consejo Episcopal sin nada, o sea, nosotros ni agendas, ni maletines, nada, porque pensamos que íbamos a volver y que esto se iba a subsanar. Ese fue el primer momento que se ve en el informe, en el garaje del obispado. Pasamos al garaje, primero en la parte en San Agustín y luego a la otra calle. Pero luego ya hubo un momento en que sí yo percibí la gravedad y que me recordó un incendio semejante en Santa Cruz de la Palma, en la Alaska, lo que era la Alaska, enfrente de la Plaza de España, una madrugada. Y cuando yo ya vi ese corredor, que se ve perfectamente en el informe, ese corredor arder, yo ya ahí sí me derrumbé y pensé, hemos perdido el obispado. No me había dicho nadie, pero yo ya cuando vi aquellas imágenes, pues serían sobre la 1:00 de la tarde, 1 hora y poco después de comenzar el incendio. Ahí sí ya es la sensación de impotencia y esto lo hemos perdido. Ahí sí hubo un primer momento de hundirte, porque hombre, tienes una responsabilidad en muchas cosas y ese fue un impacto grande para mí emocional. Estaban tomadas las medidas que buenamente, y desde el punto de vista técnico, cabía esperar para evitar en lo posible este tipo de siniestros. Ciertamente la diócesis tiene muchos bienes patrimoniales que tienen medidas de seguridad las mínimas, pero que
ciertamente hemos de reconocer que son mejorables. Yo creo que eso es evidente. Ahora estoy en el Archivo Histórico, que es un edificio absolutamente renovado, y ves las medidas de seguridad, son superiores. Ahora, de ahí a cosas que se han dicho, que no había extintores, que no había medidas, incluso por lo que decía antes Adrián, comparar cómo estaba cuidado el obispado, el mismo que se tenía en aquel lugar, a muchos otros rincones de la laguna, me parece que cuando se dice eso no quita que efectivamente haya cosas que mejorar. Es con lo que usted antes se refería de un modo muy preciso al hablar de experiencias adquiridas, de aprendizajes adquiridos, ¿no? Don Antonio, don Adrián ha sido muy claro en una denuncia que desde luego, bueno, digo don Antonio y también a don Miguel, no quiero excluir competencias de nadie, ¿no? Pero ha sido muy, no alarmista, sino porque él conoce la laguna, yo diría que desde el punto de vista del patrimonio como pocos, ¿no? Han sido muchos años de estar ahí a pie de laguna y de esquinas de la laguna. Lo que ha dicho don Adrián es muy preocupante, ¿no? Eso es un polvorín. Bueno, yo considero, Ricardo, que la laguna efectivamente tiene muchas cosas que mejorar. Ahora mismo hace escasa fecha, y Adrián también nos podría explicar porque él es conocedor y estuvo, diríamos, en todo el proceso, la aprobación definitiva del plan especial. En este instante, en pocos días, espero que se lleve definitivamente al Pleno la famosa ordenanza de la inspección técnica de edificios, que es otro instrumento importantísimo que permite entrar, entre comillas, en todos los inmuebles privados, no ya diríamos públicos, civiles, eclesiásticos, etcétera, sino que en cualquier inmueble privado se puede, los técnicos municipales y del plan especial podrán entrar y ver, comprobar en qué situación está. Pero yo sí quiero aprovechar para decir una cosa que la considero importante. Yo tengo la impresión, y no quiero que se me malinterprete con lo que voy a decir, de que los laguneros, y no laguneros, las personas vinculadas con la ciudad de La Laguna, que viven, que trabajan, que a lo mejor no duermen pero se pasan todo el día en la laguna, todavía todos como pueblo no tenemos realmente una conciencia, y ahí quizás el ayuntamiento y el resto de las instituciones pues tenemos mucho más que hacer, una conciencia de lo que tenemos en nuestras manos. Es decir, ese casco histórico que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 99 requiere un cuidado como si fuera un niño chico, como si fuera un niño de cuna, en el sentido de mantener, como Adrián estaba planteando, los temas de los jardines, si no, ni siquiera hay que hablar de las casas. Esos jardines, que es una de las tradiciones de lo que son los inmuebles, de las casonas laguneras, que tienen huerta, normalmente huerta y jardín, patio y huerta. Somos conscientes de ello, pero ahí hacen falta, y empezamos a andar en ese sentido y a tener esos instrumentos que nos permitan, como estaba señalando, la posibilidad de que técnicos municipales y que el ayuntamiento obligue, y digo obligue, a los propietarios, y si no, de forma sustitutoria, de forma subsidiaria, el ayuntamiento actuar, entre otras cosas, para limpiar, sacar todas esas cosas, exigir con las subvenciones y con las ayudas de las administraciones públicas general, porque esa también es otra cosa. Y permíteme, Ricardo, que yo estoy aquí también como concejal del ayuntamiento. El ayuntamiento de La Laguna, y yo creo que lo tengo que decir y lo debo decir, solo no puede, su presupuesto no puede mantener, entre comillas, ni ayudar. Ahí estamos con la fachada, ya vamos, creo que son como 14 años o 15 años, dando ayudas para las cubiertas y fachadas, etcétera. Pero es que es ingente el trabajo que hay que hacer en ese casco. Don Antonio, está muy bien. Ustedes están gobernando en el Cabildo, están gobernando en el gobierno autónomo, están en todos sitios. Don Miguel, ese guante que acaba de lanzar don Antonio, me imagino que se tiene que traducir en algo más que en palabras. Evidentemente, nosotros como Cabildo estamos preocupados no solo por La Laguna, sino por el resto de la isla también, que tiene cascos históricos importantísimos y que de alguna manera tenemos el deber y la obligación de proteger, ¿no? Lógicamente, lo que don Adrián apuntó con respecto a las huertas dentro de las manzanas de las calles del casco histórico, se han convertido muchas casi en selvas por la vegetación que se ha producido, y eso en definitiva todo es combustible. No podemos olvidar tampoco que todas las casonas de La Laguna o de cualquier casco histórico son pisos de madera, son techos de madera, son TEA, y la TEA es TEA.
Evidentemente no es algo que no sea combustible. Por tanto, aquí se ha unido a la situación del obispado, que es lo que en este momento nos cita aquí hoy, bueno, pues que creo que estaba casi recién pintado, recién barnizado, etcétera, etcétera, con lo que ha ayudado de alguna manera a que se propagara de una manera mucho más fácil, ¿no? Bien, han tenido la palabra don Antonio Pérez Morales y también don Adrián Alemán. La van a tener en cuanto regresemos, que va a ser dentro de muy poco. Están ustedes, estamos en Canal 8 y en el programa de Crítica en 8 dedicado en esta ocasión al obispado. Nos acompañan en el estudio, tenemos que agradecer el que sean protagonistas de este debate, don Adrián Alemán de Armas, profesor universitario, periodista, historiador, especialista en patrimonio lagunero. También está con nosotros don Antonio Pérez Godiño, teniente alcalde y portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna. Don Antonio Pérez Morales, vicario general de la diócesis nivariense, y don Miguel Delgado Díaz, consejero de Cultura, Patrimonio Histórico, Museos y Deportes del Cabildo Insular de Tenerife. Hemos tenido una primera parte en el debate y ahora vamos a escuchar las opiniones de don Rafael Becerra, teniente de alcalde y portavoz del Partido Popular en el consistorio de Aguere, y de don Javier Abreu, concejal y portavoz del Partido Socialista Canario PSOE en el mismo ayuntamiento. Bueno, el Palacio de Salazar para los laguneros, como el conjunto de su patrimonio, significa una parte importante de nuestra identidad. El Palacio de Salazar, el Obispado, o la Concesión, la Catedral, el Cristo, en fin, hay determinados elementos arquitectónicos de este centro de la ciudad, del municipio de La Laguna, que para los laguneros significa nuestra identidad, el lagunerismo puro. Su pérdida supone un contratiempo muy importante, por cuanto he dicho que en él se encontraban reflejados la historia, la tradición, la idiosincrasia del lagunero y sobre todo lo que representa bueno, pues todo lo que es ser sede del obispado en nuestra ciudad, en nuestra isla y en nuestra provincia. Realmente, bueno, pues la pérdida es bastante dramática en el sentido de que además, bueno, pues una gran riqueza del patrimonio de La Laguna también se ha perdido como consecuencia del incendio que el día 23 de enero pues nos ha privado de ese emblemático edificio. Yo no soy técnico para definir esa circunstancia, ¿no? Pero sí sé que La Laguna no está preparada para afrontar este tipo de situaciones, que a lo mejor con más personal, más bomberos que le hace falta a esta ciudad, que solo tenemos 6, con más medios materiales, seguramente estaríamos hablando de otras circunstancias. La Laguna necesita esencialmente, al igual que el conjunto de Tenerife, una comparativa, Las Palmas de Gran Canaria sin monte, para que la gente nos pueda entender, tiene 3 veces más bomberos que Tenerife. Esto no es entendible a estas alturas, teniendo un monte, teniendo patrimonio, teniendo universidad, hospitales. Yo creo que a Tenerife y a La Laguna lo que le hace falta es prevención. Yo creo que el incendio llegó hasta donde debió llegar, porque lo que sí es cierto es que desde el momento en el que se tuvo conocimiento del mismo, las personas encargadas y responsables de su extinción hicieron todo lo humanamente posible para que realmente el incendio pues parase lo antes posible. Lógicamente las condiciones climáticas ese día no favorecieron tampoco, el viento ayudó también a que el fuego se propagase y también por supuesto la propia característica de la construcción de ese edificio. Yo no sé si restauración o copia, ¿no? Desde luego ahí dejaría mucho primero oír la opinión de muchos expertos, que está claro que la fachada ha quedado en pie perfectamente, pero a partir de ahí, de la fachada hacia adentro, yo no sé si la palabra correcta es restauración o algo nuevo, no lo tengo claro. Sí quiero ver el palacio levantado lo antes posible y sí vamos a contribuir todos para que recupere el palacio lo antes posible. Yo creo que esa es la idea de quienes van a tener la responsabilidad de su reconstrucción. Lógicamente, igual va a ser muy difícil, pero se intentará, y así lo entiendo, que la apariencia sea la más similar posible a la que actualmente tenía el Palacio de Salazar. Entre otras cosas, por lo que antes comentaba, en el sentido de que, bueno, pues representaba gran parte pues, de lo que es la cultura del propio pueblo canario, y es así que creo que intentará nuevamente reflejarse en la reconstrucción que de ese edificio se haga. Yo creo que son buenas. En líneas generales, yo creo que todas las instituciones públicas y privadas van a seguir colaborando y en breve tendremos resultados. Creo que ahí es encomiable la labor que está siguiendo el señor obispo y de él dependerá
y de sus gestiones el que esto vaya encaminado de la forma más correcta y más ágil posible. Creo que ahí debemos de felicitarnos porque están haciendo una buena labor. Lo que sí es verdad es que todo esto va a conllevar un tiempo. A nadie escapa que ahora, pues bueno, desde los propios informes previos, después de lo ocurrido, hasta la redacción de los proyectos que se vayan a ejecutar en el tiempo, pues va a mediar un periodo que creo no va a ser corto, que yo deseo no sea largo también. Ya nos encargaremos los que tengamos la responsabilidad hasta el momento en el que la tengamos de que esos tiempos se acorten, pero no nos podemos engañar en el sentido de decir que de aquí a 1 o 2 años pues van a estar las cosas tal cual estaban. Yo entiendo que va a ser imposible. Lo que sí sé que se va a poner toda la premura del caso, se va a hacer todo lo posible, como digo, para que realmente el tiempo también sea el menor posible. Bien, pues estos han sido los puntos de vista de don Javier Abreu, concejal, portavoz del Partido Socialista Canario PSOE en el Ayuntamiento de La Laguna, y también de don Rafael Becerra, teniente de alcalde y portavoz del Partido Popular. Aquí procuramos escuchar todas las voces siempre. Iba a tener la palabra, la había pedido don Antonio Pérez Morales, vicario general de la diócesis. Quería ampliar un poco la perspectiva de mi tocayo en la mesa, porque cuando se producen acontecimientos de estos, pues surge una polémica inevitable, incluso en cierto sentido sana, ¿no? Pero yo creo que sería bueno no olvidarnos de dos cosas. Primero, un tema que es muy importante y obvio, que es que los recursos de las administraciones son limitados. Y entre las limitaciones pongo también, entre comillas, a la Iglesia. Por tanto, es muy importante, yo creo que esa labor se está realizando correctamente. Estamos en esto todos a una, independientemente del signo político, de la creencia, de la sensibilidad, como lo queramos decir. Está claro que aquí hay un bien patrimonial muy importante, que no solo es de La Laguna, sino que incluso es de todo el archipiélago y de toda la ciudadanía. Y en segundo lugar también, porque ahora se ve y es bueno detectar los fallos que ha habido, pero también es bueno no olvidar, en una visión más diacrónica, más en el tiempo, la labor tan ingente que se ha realizado, por poner un periodo quizás en los últimos 20 años, en el patrimonio. Es que parece que eso lo olvidamos. Si miramos en un periodo de tiempo tan breve la labor que se ha realizado, yo creo que ha sido muy intensa, tanto por parte de las administraciones como por parte también de la comunidad cristiana, de la Iglesia, que tiene numerosos bienes muebles e inmuebles que cuidar y que transmitir a las generaciones futuras. Sí, efectivamente, yo quisiera añadir algo a este tema, ¿no? Se habla de La Laguna como Patrimonio de la Humanidad desde 1999, ¿no? Pero La Laguna fue bien de interés cultural desde el año 85. Yo recuerdo, tenía yo responsabilidades políticas en aquella época de Dirección General de Cultura, de visitar a Monseñor Iguacén Boró, que fue el señor obispo de la época, y que el Palacio Episcopal era bien de interés cultural, porque lo era la ciudad. Es decir, no solamente porque sea él, sino porque también lo era la ciudad. De otro lado, es decir, para no olvidarnos de estas cosas, es decir, que no es reciente, que esto ya llevamos pues 20, 21 años en esta situación, y bueno, y creo que Monseñor Iguacén hizo una obra de restauración importante, el claustro, etcétera, magnífico, se restauraron, se quitaron 2 columnas de madera que había, y por cierto, se perdieron unos escudos que hizo el orfebre Ventura Alemán, que todo hay que decirlo, que también se le quemó el gran mural que hizo para la iglesia de San Agustín, también se le quemó, es decir, ha perdido cosas en su inocente. Y termino. La Laguna, a propósito de mi compañero Pérez Godiño, decirle que La Laguna ha logrado mantener su decorado. Es decir, La Laguna ha mantenido su decorado. Las fachadas, porque hay después una tramoya muy complicada y una trastienda fatal. Tenemos que ir ahí dentro. Es decir, las autoridades municipales tienen que llegar a esa trastienda. Y si no pueden por su autoridad, que sea por vía judicial, hay que ir, porque lo perdemos todo. Peligra la ciudadanía de La Laguna. Y no estoy haciendo un alarde de nada, eso es real. Y no pasó más en el obispado porque el obispado estaba limpio. Desde la calle San Agustín a la calle Ancheta, todo lo que es la Gran Manzana estaba en perfectas condiciones. Y sin embargo sucedió lo que sucede ahí dentro, ¿no? Más arriba puede pasar cualquier cosa. Muy bien. Me gustaría resaltar, y al hilo de lo que quedó un poco pendiente por parte del balón que estaba en el área del Cabildo, entre otros. Evidentemente La Laguna, pues como ayuntamiento, difícilmente puede, como cualquier ayuntamiento, ¿no? Difícilmente puede hacer frente a todo ese gran patrimonio que tiene, ¿no? Lógicamente las administraciones tenemos que colaborar estrechamente y una de las funciones o de uno de los cometidos y de las obligaciones que tiene tanto el Cabildo como el propio gobierno de la comunidad, pues es también el de alguna manera propiciar que el patrimonio se siga manteniendo de cara a un futuro, ¿no?
Desde el Cabildo de Tenerife estamos haciendo un esfuerzo desde hace años dentro de un plan de recuperación del patrimonio, porque no hay que olvidar que durante siglos, estuvo totalmente abandonado. Se edificó, se construyó y poquito a poquito se iba haciendo lo que se podía. Con la llegada de la democracia, la instalación de las comunidades autónomas, la autonomía, pues entran las competencias en cuanto a patrimonio. En este momento las tienen los cabildos y lógicamente se ha ido atajando, digamos, lo prioritario, lo que más riesgo corría. Y lógicamente hay un plan a varios años vista, que todavía quedan unos cuantos por delante, que habrá que ampliar, porque lógicamente en los años que se planteó no cubres todo el mapa insular para poder garantizar el que ese patrimonio continúe de cara a un futuro. Pero se ha hecho una inversión importantísima. Lo que don Antonio decía antes, la Iglesia tiene un patrimonio importantísimo. Se ha ido cubriendo gran parte de la restauración de las iglesias, de los templos, de los conventos, pero queda mucho por hacer. Queda muchísimo por hacer. Y ahí estamos empeñados en intentar cubrir. Dentro de los grandes riesgos, evidentemente, es el tema de la electricidad. Y es uno de los que estamos atajando. Y hay varias iglesias que la última, o de las últimas ha sido la Concepción, que estaban los cables al rojo vivo, por la cantidad de horas de encendido, porque como sabemos todos, la catedral está haciendo, digamos, las veces de catedral en este momento la Concepción, la iglesia de Granadilla, pues todo lo que se está haciendo en este momento ya se está instalando y controlando el tema eléctrico. Claro que es fundamental. No, yo decía sencillamente, apoyando lo que están diciendo, que por ejemplo en Santiago de Compostela hay un consorcio que está funcionando, y en otras ciudades patrimonio de la humanidad, un consorcio perfectamente estructurado con el Estado, creo que con el 0,1% o el 1% de cultural, el Estado, en este caso, también las comunidades autónomas, los cabildos en este caso, y bueno, creo que incluso digo los cabildos, porque una de las informaciones que vi hace muy poco fue la que los 7 cabildos harán las gestiones necesarias para apoyar la restauración de los cabildos y el propio ayuntamiento. Es decir, la creación del consorcio es absolutamente urgente. Y además, me atrevo a decir algo que lo digo además con todo el respeto del mundo. No creo que sean las autoridades, las personas, las que deben llevar este grave desarrollo del patrimonio. Debe haber una entidad, el consorcio, que al margen de que lo presida el señor alcalde, en este caso la señora alcaldesa, debe haber un grupo de personalidades importantes, ingenieros, técnicos de todo tipo, que sean los que lleven el control del patrimonio. Y por supuesto, la gestión a nivel nacional, etcétera, que sea el ayuntamiento. El ayuntamiento debe descargarse de esa posibilidad y llevarlo a manos de un consorcio. No pasarían estas cosas, porque es que es muy difícil atender a todas estas necesidades en una ciudad como es el caso de La Laguna. Y no estoy armando drama, me conozco las casas por dentro. Ahora mismo, con motivo del plan especial de protección del patrimonio, hemos visitado todas las que pudimos, y las que no pudimos íbamos por las azoteas para ver en qué situación estaba. Y es terrible. Tenemos fotos absolutamente dramáticas de cómo está esa situación. Y claro, insisto, esto no fue lo que pasó en el obispado. En el obispado fue otra historia. Pero lo que puede pasar en la ciudad, que es lo que realmente nos debe preocupar en este momento, y el obispado, pues habrá que restaurarlo. Y decirle lo que decía, y perdón que ocupe el espacio demasiado, decirle al responsable, al representante del Partido Socialista, que bueno, que no se va a hacer una copia, no estamos hablando de eso, se va a hacer una restauración en estilo, y que habría que procurar evitar en la arquitectura, y no es el caso, porque los arquitectos son muy responsables, la frivolidad arquitectónica. Sí. Bueno, yo simplemente... El consorcio ha lanzado otro guante aquí. Bueno, yo creo que en este momento hay, digamos, medios, o fórmulas, ¿no? En este momento, como sabe, existe una comisión de patrimonio y de patrimonio histórico, que es la que de alguna manera asesora, en este caso al consejero, para la toma de decisiones al respecto, ¿no? A nivel municipal, pues lógicamente los ayuntamientos se tendrán que organizar como consideren oportunos cada ayuntamiento, ¿no? Pero en cuanto a lo que ha dicho el señor Javier Albreu, ¿no? Yo creo que en este momento a lo mejor es un poco precipitado decir cómo se va a hacer, ¿no? Yo creo que en este momento lo que hay que analizar es qué es lo que se ha hecho, lo que se está haciendo en este momento, ¿no? Y a los acuerdos que se han llegado incluso con la Dirección de Patrimonio a nivel nacional, ¿no? Que es afianzar esa ruina, eliminar todos los sistemas de maderas, de paredes, etcétera, que de alguna manera peligran el poder entrar y garantizar de que el resto, lo que haya que dejar, hay que dejarlo, ¿no? Y luego hacer un estudio, que es lo que se va a hacer, ¿no?
Pero de todas maneras no hay ya más o menos, pregunto, Yo creo que en alguna idea... Me parece un poco precipitado. Todavía no se ha planteado. Yo creo que hasta que no se estudie y analice exactamente ya el edificio, cómo ha quedado, de una manera segura, ¿no? Sí. Eliminando la parte que corre peligros y tal, pues habrá que decidir estudiar y qué es lo que se va a hacer, ¿no? Sí, la idea del consorcio que decía don Adrián, don Antonio... Yo entiendo que para este tipo de cuestiones lo fundamental son tener varias fuentes o varias experiencias. Adrián planteaba la de Santiago, y realmente aprender o copiar, entre comillas, donde ha funcionado bien la experiencia. De todas maneras, yo quería también, aprovechando el turno de palabra, para resaltar dos cuestiones. En primer lugar, y además en positivo, yo creo que las tres fuerzas políticas que tienen presencia en el ayuntamiento dieron, diríamos, una lección de armonía que a veces, en general, yo no digo que La Laguna sea quizás especial, a veces lo parece, pero en general adolece esas lecciones, diríamos, de coordinación, de armonía, de compañerismo, de saber estar, etcétera, en los días inmediatos, en el día de autos y los días posteriores. Recordaremos que inmediatamente las tres fuerzas políticas vimos la necesidad, a instancias también de la señora alcaldesa, de ofrecerle al obispado una sede. El obispado tiene una cantidad de expedientes, de documentación que no se pueden parar, porque diríamos que eso significaría hacia terceras personas pues una serie de problemas que no se pueden, diríamos, que hay que evitar. En ese sentido, la Casa Anchieta fue una de las posibilidades, el obispado lo pensó y lo consideró adecuado, y en estos días creo que ya están comenzando en lo que es el traslado. En segundo lugar, creo que también se han tomado ya decisiones, se habla, bueno, yo también es cierto que no es mi especialidad dentro del ayuntamiento el tema de patrimonio, hay otra compañera que es Julia Dorta, pero sí creo que ya está hasta adjudicado esos primeros trabajos de los que hablaba Miguel, que es ver el tema de escombros, la limpieza, toda la cuestión de poner tabiques, de aprovechar la estructura que ha quedado y sostenerla de una forma adecuada, y ya se está hablando también del equipo de arquitectos y de técnicos a los cuales se va a encargar el proyecto de rehabilitación, que por cierto creo que algunos de ellos son personas que ya han actuado en otras ocasiones en obras de rehabilitación en ese propio inmueble del Palacio Salazar, con lo cual yo entiendo, y no soy técnico en la materia, que también es una garantía en principio de esas personas que conocen el inmueble por dentro, ¿no? Estaremos enseguida con ustedes y tendrá la palabra don Antonio Pérez Morales, que le ha pedido. Sí que tengo que hacer, si me lo permite, don Antonio Pérez Godiño, una matización a su modestia. Está refiriendo que no es técnico de patrimonio, que no es portavoz, es teniente de alcalde, es portavoz del grupo gobernante, y por lo tanto eso significa que está, como no podía ser de otra forma, está al tanto de una cumplida información. Lo que pasa es que es una persona que en política no se usa mucho, pero es de los modestos, ya ven ustedes. Enseguida estamos con ustedes. En Canal 8 estamos en el programa de Crítica en 8 y son los protagonistas de este debate sobre el obispado, sobre el incendio y la restauración del obispado, el don Miguel Delgado Díaz, consejero de Cultura, Patrimonio Histórico, Museos y Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, don Antonio Pérez Godiño, teniente alcalde y portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna, don Antonio Pérez Morales, vicario general de la diócesis nivariense, y don Adrián Alemán de Armas, profesor universitario, periodista, historiador, especialista, diría yo también, en patrimonio de La Laguna. Bien, hemos tenido dos partes del debate. La segunda, escuchando las opiniones de don Rafael Becerra, teniente alcalde y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento Lagunero, y de don Javier Abreu, concejal y portavoz del Partido Socialista Canario PSOE en el mismo consistorio. Vamos a escuchar ahora a la ciudadanía de la calle, una ciudadanía a la que se le ha preguntado si piensan que después de la restauración el Palacio Salazar volverá a ser o no como antes. Pues no sé, creo que es mucho dinero para invertir en algo público. Lo que no me parece es que gasten tanto dinero en reformar eso. Ahí hay otro edificio, no sé si era una iglesia o un convento que se quemó hace un montón de años y está ahí. Ajá. Pues yo no sé, pero me parece demasiado dinero para un uso tan particular. Ni sé ni me importa.
Yo pienso que sí, si lo arreglan como es y con gusto, pues sí, puede que sea igual. Si hacen una buena reconstrucción otra vez. Igual que antes, imposible. Espero que lo dejen igual. Igual que antes no quedará, porque se ha perdido todo lo que es la arquitectura histórica que tenía, ¿no? Exactamente igual no, porque los materiales que se han quemado eran ya incluso no hay ahora. Esperemos que lo logren dejar igual. Lo que vamos a ver si el tiempo no termina a ser como la iglesia que se quemó y que todavía no se ha rehabilitado. Bueno, pues la opiniones para todos los gustos y memoria histórica. También memoria histórica. Había pedido la palabra don Adrián. Sí, bueno, es que en la calle se ve mucho comentario. Hay gente totalmente negada a rehabilitarlo. Es decir, la iglesia tendrá que dar la oportunidad a la gente de que conozca un poco más su patrimonio. Es decir, es verdad, yo creo que ahí el patrimonio es de la iglesia, pero al fin y al cabo también está hecho por el pueblo, ¿no? La casa Salazar es de la iglesia porque la compraron al final del 19, pero era de la aristocracia de la época, pero también fue hecha por los grandes maestros canteros alarifes del siglo XVII, qué sé yo, es decir, yo lo he percibido, y incluso leo en digitales y en la prensa local no se lee tanto porque los digitales son más libres y se escuchan más cosas, ¿no? Pero bueno, a la iglesia habría que decirle que, bueno, que primero que haya más transparencia en cuanto a que la gente sepa qué pasa con todo esto, ¿no? Y segundo, bueno, que haya mayor libertad, que la gente conozca los edificios. Yo de todas formas, antes, cuando se habla de los donativos, y que me parece muy bien que el pueblo done eso, lo que tenga que hacer, yo soy un poco más exigente. Yo me voy a los grandes empresarios, que los hay, y a la gran banca, que la hay. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo hagan, si no me vale que Caja Canarias abra una cuenta corriente, lo que me vale es que ponga dinero dentro, ¿no? Es decir, claro. La lata de negocio hay que llenar. Claro, es que no me vale con estas cosas. Es decir, yo creo que hay que meter dinero en esa cuenta corriente. Ahora mismo el Tenerife ha tenido 50 empresarios que lo van a salvar. ¿Y qué es el Tenerife? Una empresa privada. Una empresa privada a la que el Ayuntamiento de La Laguna le dio un terreno y que ahora lo reconvierten, lo reclasifican y lo convierten en público. Bueno, digamos que para todo hay que buscar soluciones claras y transparentes. La gente necesita transparencia. Y eso la iglesia lo puede hacer. Porque don Bernardo es un hombre tremendamente abierto, don Antonio también lo es. Yo creo que estamos en condiciones de hablar con toda claridad y decir, échenos una mano, ¿qué es lo que están haciendo en la sociedad? Porque ahí lo está haciendo. Pero los empresarios y la gran banca que liquida 25% anual, todos los años unas cantidades fabulosas, de dinero que se lo reparten 4 señores, Caja Canaria, que no reparte dividendos, que todo lo tiene para seguir engrosando la bolsa, la caja, pues caramba, que ese dinero es también de los canarios, sacado de las hipotecas, que no es una broma la situación en que están las hipotecas en todo momento. Es decir, creo que es el momento de que todos nos raquemos y cada uno en sus posibilidades. Las cajas de ahorro, también la caja catalana que está aquí, o la caja de rural también, y todos los bancos. Hay que aportar más dinero. Y todos los empresarios que además de ayudar al Tenerife, se gastan unas perritas ayudando a salvar el patrimonio. Totalmente de acuerdo y apoyo esa propuesta, porque creo que en definitiva el patrimonio debe ser considerado de todos, no solamente en este caso de la Iglesia o del Obispado, sino que creyentes o no creyentes, pues en definitiva el patrimonio es algo físico, algo que se palpa y que está ahí, aunque en este caso el uso lo esté llevando a cabo la Iglesia Católica, ¿no? Pero independientemente de creencias o de fe, pues yo creo que ahí está algo que y además no solamente de los laguneros y de los tinerfeños, sino de todos los canarios y de toda la gente, porque entiendo que mantener el patrimonio es muy caro, y yo ahora que lo estoy, digamos, de una manera responsable a nivel insular, pues veo que recuperar una joya, y sobre todo una joya como esta, ¿no?, de 1600 y pico, pues lógicamente no va a ser fácil, va a costar dinero. Y va a costar tiempo, evidentemente, ¿no? Yo, cuando se habla de 1 año y pico, 2 años, 2 años y medio, pues poner fechas es un arriesgado, ¿no? Creo que va a costar. Se ha dado la cifra de 3 años. De 3 años. Eso sí. Hay quien ha querido rebajarlo, pero... Claro, pero es que no es fácil, ¿eh? Pero 3 años no, vamos,
según usted es un tiempo muy breve. Yo creo que primero, hasta no tener un análisis exactamente de lo que ha quedado como ruina, ver exactamente un proyecto para decir, oye, pues esto hay que enfocarlo de esta manera, ¿no? Reconstrucción, la fórmula que sea, ¿no? No sabemos, es un poco aventurarnos incluso el tema económico. Claro, porque es que los arquitectos que hacen el proyecto saben lo que va a costar. Claro. Creen que saben lo que va a costar, porque eso nunca se sabe, sino al final. Claro. Lo que va a costar, experiencias como esta tenemos muchas, ¿no? Pero bueno, ellos tienen un presupuesto ajustado, que lo pueden ver, al que se acercarán los contratistas, que saben si pueden o no adjudicarse la obra. Es decir, todo es relativo. Y ellos son los que tienen que dar. Nadie diga, hágalo por 6 millones y lo hace en 3 años. No. Eso es lo tienen que imposible. decir los técnicos. Eso es imposible. Hay que dejar hablar a los técnicos, que no se está dejando hablar con claridad a los técnicos. Pero yo creo que no están hablando porque todavía no pueden hablar sin saber qué es lo que van a hacer. Hasta que no se tenga un análisis exacto de cómo está la estructura, cómo ha quedado esa ruina y qué es lo que se prevé hacer o lo que se puede hacer con el edificio, difícilmente se puede plantear cuestiones. Se puede especular, se puede soltar ideas, propuestas, pero nada concreto, ni económico ni en tiempo, porque un edificio de este tipo no es fácil, ¿no? No, yo creo que los técnicos están hablando lo mínimo porque son responsables. Yo mismo estoy hablando con Márquez y con Aurelio, dos de los arquitectos responsables. Están trabajando, pero están en silencio porque no tienen todos esos datos. Una cosa es que las personas sin responsabilidad hablen, y otra cosa es el que tiene una responsabilidad. Y después también quería acotar dos cosas en relación al uso y al conocimiento que tiene la ciudadanía en general del patrimonio de la Iglesia, ¿no? Yo creo que también en estos años, por ejemplo, ya que estamos hablando del Palacio de Salazar, sede del Obispado Nivariense, y yo llevo allí años trabajando, gracias al convenio que hay con el Ayuntamiento de La Laguna, no solo de ese lugar, sino de otro, es un espacio totalmente abierto a todos. Aparte de los servicios que se prestan allí, fundamentalmente a los católicos de La Gomera, El Hierro, Tenerife y La Palma, y a la ciudadanía en general, a turistas. Ahí es permanentemente la visita hay que decir tristemente permanente la visita de personas. O sea, el patrimonio en este momento no está cerrado a nadie. No solo hay convenios en La Laguna, en nuestra diócesis hay convenios que se están poniendo en marcha en Santa Cruz de La Palma, San Sebastián de la Gomera, en otros rincones. Lo que volvemos a lo mismo, el patrimonio no es abrirlo sencillamente, tiene que haber unas personas que los cuiden, tiene que haber un personal cualificado para ser guías. Todas estas cosas suponen dinero, suponen medios humanos y materiales, ¿no? que después tristemente casi todo se reduce a eso, ¿no? A estos temas, y volvemos a la limitación de presupuestos, a todas estas cuestiones. Pero yo creo que el que hoy no conozca el patrimonio, la Iglesia, aunque haga un uso incluso en culto de la concesión de La Laguna o de cualquier iglesia emblemática, el resto básicamente son espacios no solo de culto y de oración, sino también de visita turística y de disfrute de todos los ciudadanos y de los que nos visitan, ¿no? Y una segunda cosa, porque no quiero que pasara, aunque sea solo decir una palabra, que para nosotros también, porque hemos hablado y estamos hablando de un tema súper importante, por supuesto, no quiero yo reducir ni un ápice la importancia del mismo, de la cuestión patrimonial, pero nosotros también tenemos un plus que se ha apuntado en esta oferta muy generosa que hizo el Ayuntamiento de La Laguna, que es que en este momento el obispado de la diócesis tiene un colapso en su motor principal. Y esto es un tema también para nosotros muy preocupante. Por mucho que queremos correr e irnos ya para Ancheta, no podemos. El obispado no es solo el edificio, sino que es una institución, es un organismo. Desde allí se prestaba servicio, como digo, una diócesis de casi 1 millón de habitantes. Y en este momento pues nos cuesta reponernos de esa y ponernos al día mínimamente para poder seguir atendiendo desde La Laguna a las 4 islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Sí, don Antonio. Sí, bueno, yo quería decir que independientemente de otras experiencias en otras localidades históricas, no solamente de Canarias, sino también del resto de España y de la isla de Tenerife en general, La Laguna, que es lo que estamos hablando, yo entiendo que la aportación de la Iglesia, de la presencia histórica de la Iglesia católica en La Laguna es de una evidencia incuestionable. En ese sentido, yo creo que efectivamente, de alguna forma, hay un reconocimiento por parte del pueblo de La Laguna, por parte del pueblo de Tenerife y de Canarias, de la labor ingente que ha hecho la Iglesia en unos tiempos y unos siglos en donde la TEA, por ejemplo, que se ha hablado aquí, seguramente era más sencilla, entre comillas, creo que a lo mejor que ahora, que actualmente, el conseguirla me refiero. Por otra parte, también, ahondando en lo que decía aquí el señor vicario, efectivamente ya se están establecidos una serie de acuerdos con el obispado. Por ejemplo, estoy pensando ahora también en el tema de Las Claras, el convento de Las Claras, en donde se puede
visitarlo, hay una parte que va a ser visitable de lo que es el claustro de las monjas, etc. En ese sentido, repito, yo creo que estamos viviendo en un mundo que no es el siglo XVIII, ni el siglo XVII, ni el siglo XVI, donde la mano de obra existía en otras condiciones, donde los materiales se obtenían de otras maneras, ahora todo se ha multiplicado por mucho y todo significa muchísimo dinero. De ahí que La Laguna, lógicamente, su ayuntamiento, esté gobernando quien esté gobernando, va a tener, y me consta, plena conciencia de que independientemente de la presencia civil, militar, etcétera, de casonas privadas y particulares con unos valores que Adrián, vuelvo a repetir, porque es técnico y conocedor, nos los podría decir mejor que yo, entiendo que la presencia de la Iglesia en los conventos de clausura, ese Cristo de la Laguna, independientemente de creencia, es una obra reconocida por todo el mundo y a mí me consta de que van personas a verlo desfilar la noche del Jueves Santo o el Viernes Santo a las 4 de la tarde en la procesión magna o el día 14, el día grande del Cristo. Es decir, La Laguna en ese sentido, no podemos pensar la historia de La Laguna sin la presencia de la Iglesia Católica y la aportación que ha hecho en cuidado, insisto, en un mundo que no es el de ahora. Ahora cambiar una bombilla... Es que eso es importante. No hace falta hasta, ¿verdad?, una escalera metálica, porque ya no cabe la de madera, porque la madera se puede romper y caerse el operario, y eso es un problema. Solo hace 30 segundos, digo que ahora tenemos medios materiales, hay más dinero en todo, pero estemos dando en cuenta que ese patrimonio, en el que efectivamente no se invertía lo suficiente, pero es que no solo en el patrimonio, en nada, y quien ha mantenido ese patrimonio con dificultades, pero lo ha mantenido, básicamente ha sido la Iglesia Católica en muchos lugares de nuestra tierra, y bueno, y fuera de ella, ¿no? Bueno, el Cabildo ha tenido una gran importancia en la restauración de la Iglesia desde la época, desde hace desde el año 83. En que se tomaron la autonomía, quiero decir que el Cabildo ha tenido, a Dios gracias, yo decía aportación. antes de esos 20 años de que estoy hablando. No, pero yo decir, a propósito de esto, y hay algo, padre, que me parece que es muy importante, ¿no? Hay un debate que no ha salido mucho a la calle, que es el estado en que se encuentra la imagen del Santísimo Cristo de la Laguna. Está en un estado bastante precario. No olvidemos que tiene casi tantos años como la propia ciudad. Y entonces es hora de que deje de estar secuestrada, entre comillas, que la Cofradía del Cristo deje que se haga la rehabilitación y que vengan expertos de Bruselas, de donde quieran venir, pero que lo arreglen, porque esa es una gran imagen que se puede perder y es uno de los grandes hitos que tiene Canarias. Esperemos que la venerable esclavitud tome nota. Bien, se nos va el tiempo y ya solo hay espacio para una última intervención. Yo les voy a rogar que agoten ahí, que no dejen nada en el tintero y que agoten ahí todos los puntos de vista que hasta el momento no han dicho y que son de interés de la ciudadanía. Don Adrián. Últimas intervenciones. Bien, bueno, me parece oportunísima el que se pueda abrir los conventos de las Claras y las Catalinas, porque se ha hecho una obra espléndida de restauración, dicho sea con todo el afecto hacia los dos arquitectos que lo han hecho, Sebastián Matías para las Catalinas y Fernando Botel para las Claras, que han hecho dos obras espléndidas y que vale la pena que la sociedad católica o no católica, la sociedad interesada, las puedan ver y las puedan disfrutar. Y bueno, ver cuál va a ser el resultado tanto del Palacio Episcopal como de la Catedral y sobre todo ver si la ciudad de La Laguna puede en su momento ya urgentemente, que ya he leído alguna información de la señora alcaldesa que está por eso, y por supuesto, y acabo, pedir urgencia para la creación del consorcio. Don Antonio Pérez Rodríguez. Pues nada, en primer lugar agradecer a Canal 8 esta invitación, esta oportunidad para hablar sobre este asunto. Yo estoy a la disposición, Ricardo, del canal y de ti también, por supuesto. Yo quiero dejar en esta última intervención un planteamiento de tipo optimista. Yo creo que se están haciendo las cosas con los medios, con los recursos que se tienen, pues bien. Yo creo que en ese sentido todo el mundo está empujando en la misma dirección y eso es bueno. Yo espero que en un tiempo el que sea, el Palacio de Salazar esté recuperado y que, por supuesto, en mi primera intervención hablaba de esos mecanismos e instrumentos que tiene el ayuntamiento, que hasta ahora no los tenía, como es el plan especial y como es esa ordenanza de la inspección técnica de edificios, que va a permitir
que de la propia corporación se lleve un seguimiento, un control todavía mucho más intenso, no ya solamente de las grandes casonas o de lo que son, en este caso, los conventos, etcétera, o las iglesias, sino también, por supuesto, de los domicilios, de las casas particulares, porque en lo que atañe, por ejemplo, al problema de un incendio, pues se vio en la experiencia triste del día 23, que, por ejemplo, la Universidad de Educación a Distancia estuvo también a punto de ser víctima del fuego. En ese sentido, insisto, yo creo que hay que lanzar un mensaje en positivo y que eso sí, que los ciudadanos de La Laguna, yo soy lagunero, también lo es Adrián, que sepamos que tenemos que poner las pilas todos y también, por supuesto, los propietarios de casa, hacer un esfuerzo, movernos, buscar ayudas que se están habilitando, subvenciones, para tener esas casas en condiciones y que en ningún caso se nos pueda plantear una pérdida de un patrimonio que es de la humanidad. Es de la humanidad. Que no es insular, ni canario, ni español, es de la humanidad. Eso es lo que iba a comentar yo antes. Ahí es poco, ¿no? Claro, hoy es mucho. Iba a comentarlo antes, cuando estaban hablando de Canarias, y entonces iba a decir... Que la humanidad también lo he expresado en otras ocasiones. Se olvidan de que no solo es patrimonio propio, sino patrimonio de la humanidad, ¿no? Don Miguel. Bueno, yo sobre todo un mensaje de esperanza y sobre todo de cara a un futuro, me parece que es lo que hay que pensar ya en este momento, ¿no? El que un edificio se venga abajo, y además con el tema del fuego, pues lógicamente es una pena, ¿no? Una tristeza y una tremenda pérdida, ¿no? Pero el problema de La Laguna es que pueda comunicar al resto, que es lo que aquí se inició en este caso con la casona de la librería en Diocesana, ¿no? Que pueda ampliarse al resto de la manzana o al resto de la ciudad. Lógicamente, aquí se ha hablado de las Catalinas, por ejemplo, que es una joya también, las Claras, y Santo Domingo, que es otro convento que se están restaurando y que hay que poner en uso de cara a que la ciudadanía también lo conozca, ¿no? Lógicamente, cuando se recupera un edificio, se pone en valor un edificio, hay que darle uso. Un edificio restaurado y cerrado, eso no sirve para nada. Estamos tirando el dinero, ¿no? Y yo creo que ahí hay que hacer hincapié en que todo lo que se restaure tiene que tener un plan director para ver qué función va a cumplir. No podemos restaurar un edificio sin saber para qué ni para qué no, qué contenido va a tener dentro después. Porque eso supone que empecemos a improvisar desde conexiones, regletas, enchufes, que lo que hace que a su vez estropea ese edificio y corre riesgo. Y por otro lado, pues sentir también la satisfacción, a pesar de la desgracia que ha ocurrido con el obispado, que el edificio del obispado, bueno, que un año antes aproximadamente, la gran joya, que es el archivo diocesano, se haya trasladado a un edificio donde tenemos una cámara de seguridad que garantiza de alguna manera por ciertos riesgos que esa enorme riqueza patrimonial también se hubiera perdido, ¿no? Muy bien, don Antonio Pérez Morales. Bueno, como represento aquí a la Iglesia, yo creo que también conviene decir, aunque sea una vez, la palabra gracias mil, porque yo creo que la corriente de solidaridad, yo también leo los digitales y tal, pero bueno, yo creo que la opinión pública en general, las instituciones, muchos empresarios ya están contribuyendo, y no solo de Canarias, sino de esta mañana hablaba yo incluso con la península, que enviaban 30.000 euros para solidarizarse con nosotros. Yo creo que es muy importante a las personas que intervinieron en el fuego, a todos, bomberos, protección civil, policías locales, a todos, incluso yo he visto unas imágenes espectaculares de bomberos arriesgando su vida. Yo, claro, cuando estás ahí no eres consciente de esa realidad. Yo creo que dentro de la dificultad, dentro de este siniestro severo que hemos padecido, yo creo que hay muchos motivos también para estar agradecidos de ese momento y de estas 3 semanas transcurridas por el comportamiento en general de ciudadanos, de instituciones, de empresas, de particulares. Bien, pues lo que sí confiamos es que esa solidaridad se mantenga. El obispado, no solo la sede del obispado, no solo es un edificio, que también lo ha sido, sino que es un organismo, no vamos a insistir, un organismo que se dirige a unas obras sociales que habitualmente no son noticia, que habitualmente no se conocen, que habitualmente no son apoyadas por esos empresarios, por esos grandes bancos, por esas personas que tienen lo que tienen, por lo que lo tienen. Entonces, sí que hacemos el llamamiento, y lo vamos a hacer continuamente, hasta que nos escuchen. Ese llamamiento de solidaridad, en el fondo, es apoyo a los que más lo necesitan. No reduzcamos el problema solo a la restauración, que también, a la restauración de ese emblemático edificio, patrimonio de la humanidad, que también,
sino a otros muchos aspectos sociales en los que viven nuestras islas, en los que viven sumidos mucha ciudadanía de nuestras islas en una pobreza extrema, en una situación que solo es atendida por personas de la Iglesia, en alguna ocasión, y que habitualmente no se dice. Pues hay que decirlo. Y dicho eso, que lo repetiremos mientras nos dejen, quiero expresar desde aquí, en nombre del presidente de este canal, de don Juan Luis Lorenzo, de doña María Lorenzo, la directora, de todos los que de algún modo colaboramos, pues nuestro apoyo, nuestra disposición a, en la medida de nuestras posibilidades, practicar eso de arrimar el hombro, más que proclamarlo. Nosotros no nos presentamos a elecciones, pero sí nos presentamos al servicio de todos ustedes, todos los días, y al servicio, en la medida de lo posible, al servicio de, de la verdad, al servicio de la comunicación, que es lo nuestro. Por lo demás, desearles, como siempre, con mi despedida, que sean ustedes felices en la medida de lo posible. La medida de lo posible es que piensen un poquito más en los demás y un poquito menos en los propios ombligos. Hasta la próxima semana.